Seguimos, es tiempo de hablar y estoy ahora con Armando Guzmán. Él a lo mejor no lo conoce personalmente, pero seguramente ha sabido de él. Él es director de Reporteros del Sur, una publicación que pues tiene su versión impresa, pero que también está en versión electrónica y pues tiene una difusión masiva. Pero además Armando Guzmán hace muchos años es corresponsal del semanario Proceso, corresponsal aquí en Tabasco. Gracias, Armando, por esta entrevista. Y pues le he pedido a Armando que platiquemos, porque es tiempo de hablar, pero también porque es tiempo electoral y nadie como él ha ido documentando, yo diría que año con año, pero también elección tras elección, trienio tras trienio, sexenio tras sexenio, lo que ha ocurrido en Tabasco en términos electorales. Y ahora pues ya estamos a unos días de la elección del 2012 y pues siempre es bueno echarle un vistazo al pasado y a lo que ha ocurrido aquí en Tabasco, que tú nos dirás, Armando, es una tierra fértil para la política, fértil para el debate y también fértil para, pues a veces, los encontronazos, ¿no? Creo que así ha sido la historia electoral de Tabasco, Armando. Los golpes. Bueno, debemos recordar que hasta el 88 en Tabasco prácticamente no había oposición. Aquí se llamaba el Edén priista en Tabasco, porque cada vez que había elecciones hasta el 88 o antes del 88, el PRI ganaba con el 95% de los votos. ¿95%? Sí, 95, 90, 95% de los votos. ¿Qué era la oposición en ese entonces? No habían unos partidos. ¿No había partido? Habían unos partidos muy fragmentados como el PPS. Ya existía el PPS, pero más bien testimonial, ¿no? Partido Popular Socialista. Exacto, ¿no? Y muy vinculado al propio PRI, pues, como que era un satélite del PRI, ¿no? Para dar una maquillar ahí de que había oposición, pero en realidad no había. La oposición inicia en Tabasco con Andrés Manuel López Obrador en el 88, cuando López Obrador, pues, todos supimos, todos sabemos que estuvo en la campaña electoral de Enrique González Pedrero para la gubernatura en el 88 y contendió el candidato del PRI era Salvador Neme Castillo. Entonces vino, obviamente que ganó, González Pedrero fue en el... Sí, en el 82, ¿no? No, González Pedrero fue en el 83. Pero ya para finalizar el gobierno de González Pedrero. Exactamente, es que ya empieza la campaña de Salvador Neme Castillo. Y Obrador colaboró con el gobierno de González Pedrero en el 83. Él anduvo en la campaña con González Pedrero en el 83. Ganó González Pedrero y lo nombró presidente del PRI estatal. Pero Obrador desde un principio, pues, él dijo que el PRI estaba para que se cumpliera lo que había ofrecido, pues, sus candidatos. Y muchos candidatos, pues, le empezaron a meter uñas al presupuesto y Obrador era dirigente estatal del PRI y empezó a denunciar eso, ¿no? Y se inconformaron muchos alcaldes priistas con el gobernador, con el gobernador González Pedrero y le pidieron que los dejara de molestar a Andrés porque los andaba vigilando. Entonces González Pedrero le hizo caso a los alcaldes y le pidió la renuncia a Andrés del PRI. Dejó la dirigencia estatal del PRI Andrés y lo nombró oficial mayor González Pedrero. Y Obrador ocupó el cargo nada más el tiempo necesario para firmar su renuncia. Llegó, firmó su renuncia y ahí nos vemos. O sea, no asumió. No asumió, nada más llegó a renunciar al cargo, ¿no? Entonces en el 88 ya es cuando empieza a ver con López Obrador ya fuera del PRI una oposición real. Una oposición porque se va a México y ya regresa Obrador. Hay una ruptura a nivel nacional en el PRI de Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Entonces cuando viene la sucesión para Tabasco en el 88, convence Muñoz Ledo y Cárdenas a Obrador de que debería ser el candidato de la oposición en Tabasco. Acepta Obrador y viene como candidato de la oposición en Tabasco. En ese tiempo los partidos que lo postulan creo que era el Frente Cardenista
el PAR, Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, que ya desaparecieron, y el PPS. Todavía no existía el PRD, vaya. Todavía no existía el PRD, obviamente, y esos tres partidos, el PPS lo postulan, y se vuelve Andrés Manuel el candidato del Frente Democrático Nacional, que compite con el candidato del PRI, que es Salvador Neme Castillo. ¿Qué tanto estuvo cerca o lejos del triunfo López Obrador en aquella ocasión? Pues estuvo lejos porque pues todo operó como opera el sistema, con compra de votos y todo, ¿no? Y creo que la diferencia fue como 80,000, 90,000 votos de diferencia, ¿no? Sí, estuvo lejos de... ¿Y qué pasa? Esa elección, porque al punto que quiero llegar es, ¿cómo era la elección? ¿Era realmente competida? ¿Había conflicto? Porque ahora se habla de mapacheras y de cooptación, de compra del voto, de mucho dinero suelto. ¿Cómo era la elección? Fue cuando empezó a haber una real oposición. Ahí sí ya empezó una competencia de real oposición, cuando Andrés sí era una real oposición, y empezó a aglutinar en su entorno todo el descontento que de por siempre había existido contra el PRI, pero no había un líder que aglutinara. Entonces empieza Andrés a caminar y a denunciar todo lo que estaba pasando, y la gente, aún con temor y todo, se fue uniendo en torno a él porque vieron en él un líder opositor real, no un palero pues del sistema. Entonces sí se fue creciendo el liderazgo de Andrés, de tal forma que el PRI ya veía riesgoso que hasta pudiera ganar, ¿no? Pero se le echaron la maquinaria encima, ¿no? Y el fraude, compra de votos y todo, y finalmente le ganaron. Pero sí hubo conflictos, hubo golpes, hubo violencia, porque el PRI quería avasallar y mucha gente no se dejaba. Y el día de la elección sí hubo ciertos conflictos, pero bueno, al final de cuentas se impuso el PRI. Después que viene, creo que antes de llegar a la sucesión del 94, en el 91 es cuando suceden los primeros triunfos opositores, ¿no? Bueno, ya formado el PRD. Sí, ya a la mitad del sexenio de Salvador Neme hay elección intermedia, que fue en el 91, efectivamente, en el 91. Y pues gana varios municipios el PRD por primera vez en su historia. No se los reconoce el PRI, no se los reconoce el gobierno estatal. Salvador Neme Castillo no se lo reconoce. Entre ellos había ganado Nacajuca, Macuspana y Cárdenas, y no se lo reconocen. Entonces agarra Andrés y inicia un éxodo a México, el llamado primer éxodo por la democracia. Caminan tabasqueños 1000 kilómetros caminando hasta la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México. Caminan y llegan a la Ciudad de México, pues, y allá hay una negociación y le aceptan al PRD de que encabece consejos. En Cárdenas encabeza un consejo municipal encabezado por un PRDista, el doctor Wilson, Carlos Alberto Wilson. Hay que decir como contexto que la ley electoral de aquel tiempo no es la que es ahora. Las autoridades electorales no son las que hay ahora, digamos. El entramado institucional era pues distinto, ¿no? El Consejo Estatal, el presidente del Consejo Estatal Electoral era el secretario de gobierno. Eran juez y parte, pues el PRI. Un militante del PRI es el que era presidente. El gobierno era del PRI y un funcionario también del PRI era el que presidente hacía valer las elecciones. Exacto, es el que decía quién ganó y quién perdió, ¿no? ¿No? O sea, todo estaba en manos del PRI. Después viene la elección del 94, ¿no? Vuelve a competir Obrador. Vuelve a competir Obrador, pero ahora con Roberto Madrazo. Pero te digo, lo del 91 le reconocen finalmente al PRD 3 municipios, y se arman consejos en Cárdenas, en Macuspana y en Nacajuca. Pero empiezan los conflictos graves, el descontento generalizado que ya había con el gobierno de Salvador Neme, porque empezó a aflorar la corrupción también, ¿no? Denuncias de corrupción, y los enemigos del PRI, del mismo Salvador Neme, le dicen al presidente Salinas que se va a perder Tabasco si no lo cambian, ¿no? Y en el 92 le dan el golpe a Neme y lo sacan. Sale Salvador Neme y entra Manuel Gurría Ordóñez. Y entra Manuel Gurría de sustituto, que es primo de Roberto Madrazo, para tenderle la cama a Gurría para que Madrazo se volviera candidato en el 94 y lo sustituyera a él, ¿no? Pues viene la elección de 1994, donde López Obrador denuncia un descomunal fraude electoral. Vamos a hablar de este asunto después de una pausa, hermano. ¿Sí? Vamos a la pausa.
llamo Ana, soy tabasqueña y estoy estudiando un doctorado en Derecho en la Universidad de la Sorbona, París 1, aquí en Francia. La razón por la cual estoy estudiando un doctorado aquí es por la tradición jurídica que hay aquí, que el sistema jurídico francés bueno, tiene muchas bases que han servido para el sistema mexicano, y porque debido a esa tradición jurídica todo lo que es la bibliografía y la investigación en el ámbito jurídico es muy importante aquí en Francia. ¿Qué espero de la persona que va a quedar como gobernador? Bueno, como gobernador electo en el mes de julio. Bueno, solamente le pido una cosa, y no solamente a él, sino a él y a su equipo. Es que no se olviden de su esencia, que no se olviden de sus valores. Al fin y al cabo, gobernadores puede haber y puede haber gente sin escrúpulos, pero lo que no puede haber es gente que se olvide de sus valores y de su esencia como ser humano. En la medida en que ellos tengan presente esto, van a poder tener un gobierno de calidad, lo cual se va a traducir en que todo esto se va a transmitir a las personas que van a ir educando generaciones futuras. Entonces, básicamente lo que yo le pido y lo que les pido a todos ellos, porque es un trabajo en equipo, es que hagan énfasis en qué calidad de personas estamos formando. Gracias.